Pues seguimos, queridos oyentes, en la Pica en Flandes abordando el tema de cómo afectan las elecciones al Parlamento Europeo, a la seguridad a la propia seguridad europea, y estaba exponiendo don Fernando Platón su opinión al respecto. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, pues continuando, como decía, antes de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, los ejércitos europeos eran mucho más fuertes que los actuales. Nos fuimos a buscar los dividendos de la paz y a reducir muy fuertemente los ejércitos. Y antiguamente sí que llegó a haber una especie de embrión de un ejército europeo que el teniente general conoce bien, con todas sus limitaciones, el famoso Eurocuerpo, pero que en cierta medida combinaba esos ejércitos en una unidad, digamos, realmente potente. Porque no hay que olvidar que la Unión Europea no es una nación, no es comparable a Estados Unidos, que es un Estado único federal. La Unión Europea tiene más de confederación y ni siquiera un poco eso, porque no es un Estado único, sino que es una unión de estados. No tiene ni siquiera una constitución única. Trataron de hacerlo y fue rechazada y de hecho están tratando de hacer cosas por la puerta de atrás. Entonces, en estos temas de defensa, pues claro, ahora a la Unión Europea se le plantean unos grandes retos de defensa. Unos grandes retos de defensa donde el primero es pues la guerra de Ucrania, una guerra en que participa un país que es frontera de la Unión Europea y además con unos estados con los que tiene sus tensiones, como son los bálticos, eh, que su defensa la tiene totalmente encomendada a la OTAN. Yo digo, no es un estado único. Y entonces realmente, si uno lee todos los temas de políticas de defensa de la Unión Europea, es realmente la OTAN quien tiene el protagonismo, porque es quien tiene la capacidad, realmente cuando hay un asunto serio, quien tiene capacidad son los Estados Unidos, Europa incluso unida no tanto, y bueno, pues dentro de esa guerra, pues se da el problema de suministrar y mantener la guerra. Llevamos más de 2 años de guerra y en ese periodo hemos vaciado almacenes, hemos dado lo que teníamos, realmente sobre todo lo antiguo y nuevo, pero claro, el problema es que la guerra sigue, no acaba tan rápidamente y no ha habido un cambio industrial fuerte en la Unión Europea para pasar a una economía de guerra. Rusia lo ha hecho, Estados Unidos no tanto, pero sí que tiene una potente industria de defensa y, y digamos, la ha revitalizado, pero Europa sigue quedándose bastante atrás. Y de hecho, más en defensa, una de las cosas que está buscando es revitalizar esa industria, pero prometió suministrar en 2023 un millón de proyectiles de artillería a Ucrania y solo llegó a 300.000. Eso da una muestra de cómo está el tema europeo y lo que el nuevo Parlamento, en cierta medida, va a tener que afrontar. También yo tengo mis dudas sobre que sea capaz de afrontar estas medidas. Porque lo que ha crecido son partidos, no me gusta llamarlos de ultraderecha porque no son ni Hitler ni Mussolini, no. Son partidos de derecha nacionalista, donde lo que buscan es, en mucha medida, potenciar más los intereses nacionales por encima de lo que puedan ser supranacionales o temas que les puedan hacer perder la identidad nacional, como temas de inmigración o esas políticas.
Claro, para esos partidos los temas de unión son más difíciles, aunque sí que pueden tener interés los temas de desarrollo de industria armamentista, porque no olvidemos que todo lo que sea potenciar industrias nacionales sí que va a ser apoyado. Pensemos, por ejemplo, en la industria militar francesa o la industria militar italiana, que son muy poderosas, o incluso la alemana, con la potente Rheinmetall. Pues a estos países sí que les puede interesar y en esa parte sí que puede ser, digamos, positivo. Porque no olvidemos que la guerra actual tiene dos niveles. Un nivel de alta tecnología en el que prácticamente solo juega Estados Unidos, que está buscando ir a jugar China y trata de mantenerse Rusia. Y también trata de mantenerse Europa, aunque con más lentitud. Y es un nivel muy caro y que requiere una industria muy poderosa e incluso, sobre todo, ventas a terceros países que te lo financien, y realmente el único que está en ellos es Estados Unidos. Europa se va quedando atrás en muchos de los principales sistemas de armas. Pensemos en la edad que tiene el Eurofighter y el tiempo de desarrollo comparado con los nuevos aviones de caza americanos. ¿Qué sucede? Que gran parte de las naciones europeas están comprando el F-35 y el desarrollo de un avión europeo pues va ahí renqueando. Y lo mismo pasa en muchos otros sistemas de combate. Y luego hay el nivel que podríamos llamar el nivel tercermundo ocasional, que es el que se da, digamos, en estas guerras asimétricas, híbridas y todos estos nombres de guerras, pero que claro, que cuando participan principales países también hay que saber hacerles frente con las minas, los explosivos ocasionales o actualmente los drones. De hecho, gran parte del éxito de Ucrania ha sido el poder combinar la alta tecnología de los cohetes IMAX o ASAT americanos para atacar objetivos en la retaguardia rusa con los drones comerciales para un hostigamiento y apoyo de batería en lo que es la línea de frente. Y eso, digamos, para eso también, digamos, está muy poco preparada Europa para todos esos nuevos desarrollos. Por lo tanto, también creo que el Parlamento Europeo tan dividido y con estas nuevas líneas va a ser muy difícil que haga frente a estos nuevos retos. Y bueno, esto es lo que quería comentar sobre Europa. Muy bien, muchísimas gracias, don Fernando. ¿Quiere alguien? El general, adelante, mi el general. No, abundando en lo que ha dicho Fernando, muy claro y muy concreto, pues es el insistir en la incapacidad de la Unión Europea en tener una política de defensa, primero, y segundo, unos medios de defensa que respalden sus intenciones y sus objetivos, porque una potencia sin una fuerza, hoy por hoy todavía, pues no tiene nada que hacer. Y desde la Unión Europea se ha convertido eso en un gran mercado, en una reunión de burócratas, de gente con mucha política, con unos lemas y unas ideologías un tanto complicadas en eso que llaman el progresismo, y por lo tanto la parte de defensa parece como si era una cosa del pasado. La situación en que nos encontramos, que ha mencionado el Eurocuerpo, la división en su época, Brunete, que yo mandé, en aquel momento estábamos aceptados en el Eurocuerpo, éramos la unidad española junto con franceses, belgas
alemanes que formábamos esa gran unidad y que se encontraba también con grandes problemas y les costaba a los europeos, desde decisiones políticas, el coordinar bien, siendo como estábamos en el Teatro de Operaciones de Europa, coordinar con la OTAN sus actividades. Era algo complicado, siempre por temas políticos. Los americanos, como ha dicho muy bien, saben la debilidad de la Unión Europea e incluso en lo que se trata de una posible escalada con Rusia, a continuación del tema de Ucrania, ellos tienen sus planes, planes que imponen o sin imponer, sino que los implantan con arreglo a sus convencimientos y su espíritu de resolver problemas que los europeos somos incapaces de hacer. Tengo mencionar dos anécdotas o dos sucesos, estando destacado en Bosnia, con la agrupación paracaidista, donde no intervenían los Estados Unidos, pues una noche aparecieron allí unos oficiales americanos que entraron un poco sottovoce a recoger información, y en la conversación que tuve con el coronel de las unidades especiales que fueron allí, pues decía más o menos eso, que los Balcanes era un problema europeo, pero que éramos incapaces de resolverlo y que tendrían que intervenir ellos. A los pocos días empezaron a intervenir, acabaron con los acuerdos de Dayton y a partir de ahí ya participaron en la misión en los Balcanes y aquello cambió por completo. Y también, siendo un joven comandante, participé como observador español dentro de los observadores de OTAN en un ejercicio estadounidense que se desarrolló en Virginia sobre el refuerzo a las unidades americanas en Europa, y la verdad es que tienen un planteamiento impresionante de desplegar y de ir llegando a Europa por distintos puntos, no solamente por el Atlántico, para participar en cualquier actividad que vean que es necesario, y siempre sin contar o con una mínima participación de la Unión Europea. Por lo cual, ahora, con esas dos tendencias que comentábamos antes, tanto Fernando como yo, de esos partidos nacional soberanistas y los de la globalización, pues muy difícil es que se pongan de acuerdo, o si se ponen de acuerdo serán unos acuerdos débiles que no resolverán el problema. Y por lo tanto, lo que estamos hablando desde el punto de vista de la soberanía con su defensa de la Unión Europea, después de estas elecciones últimas, hemos ido a menos en lugar de a más. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Ya para acabar este debate y pasar al siguiente tema, simplemente puntualizar un par de cosillas. Los dos dirigentes europeos que más han apoyado la guerra en Ucrania por parte de Europa han sido Macron y Scholz, y los dos han sufrido un varapalo electoral tremendo. La socialdemocracia alemana pasa a ser el tercer partido después de Alternativa por Alemania, que es un partido abiertamente prorruso. Eso da una medida, y Le Pen pues es un partido soberanista que no quiere intervención. Apoyó al principio, pero bueno, ahora se ha ido despegando un poco y es más bien en ese caso aboga por la neutralidad. Y un comentario final con respecto a lo que se ha planteado la intervención de Estados Unidos en Kosovo y en la Yugoslavia contra Serbia. Eso fue cuando Rusia estaba, digamos, en lo peor de su situación militar, política, social y militar, ¿no? Sobre todo. Ahora yo no creo que sería tan fácil, ¿eh? Ya esos movimientos que hacía Estados Unidos en Europa, como hizo en Kosovo y en otros sitios, ya lo hemos visto en Siria, etcétera. Yo creo que eso ya, digamos, en un mundo multipolar como en el que creo que estamos, la cosa cambiaría, porque ya el interés geopolítico de tanto Rusia como de la China, sobre todo, ya hace que
las cosas no tengan tanta mano libre como ha tenido Estados Unidos como hasta ahora. Y ya sobre esta cuestión, simplemente ceder la palabra a nuestro coronel Collins. Tenemos unos 8 minutos. Quería explicarnos, no sé si querían comentar algo al respecto de lo que he dicho. Pues no, no. Ok, pues el coronel Collins, si puede, nos habla del 80 aniversario del desembarco en Normandía. Por favor, mi coronel, tenemos 8 minutos. ¿Cuántos? 8 minutos. Bueno, pues bien, se está celebrando estos días el desembarco de norteamericanos e ingleses con algunos franceses y polacos en las playas de Normandía, entre Cherburgo y Caen, el 6 de junio de 1944. Por fin desembarcaban los norteamericanos en Europa y los ingleses, cuyos ejércitos habían estado cruzados de brazos mientras los comunistas soviéticos se estaban desangrando desde 1941, que habían sido atacados por los alemanes. Stalin estaba pidiendo casi de rodillas a ingleses y norteamericanos que abrieran un segundo frente en Europa, porque ellos estaban soportando todo el peso de la lucha contra la Alemania nacional socialista y muriendo decenas de millones de rusos y de las naciones integradas en la Unión Soviética. Pero los norteamericanos se contentaban con enviar a la URSS grandes cantidades de material de guerra y punto. Churchill, que era militar profesional, sabía que el ejército inglés no podía medirse con el alemán y le daba largas a Stalin. Bueno, se inventó la táctica de la aproximación indirecta y entonces ingleses y norteamericanos, una vez que habían derrotado a Rommel y a los italianos en el norte de África, dieron el salto, pasaron a Sicilia y de allí atacaron a Italia. Esto en julio del 43. Pero fueron parados por los alemanes e italianos, primero a la altura de Monte Cassino, en la línea defensiva Gustav, que cortaba la península italiana de este a oeste, y después, cuando rebasaron los aliados esta línea, pues formaron otra línea defensiva, la línea gótica más al norte, donde quedaron parados ingleses y norteamericanos y no se movieron de allí hasta el final de la guerra, hasta el 45. Mandaba aquello un mariscal alemán del aire, además, que se llamaba Kesselring. Hizo una fantástica labor desde el punto de vista militar. Lo que habían conseguido ingleses y norteamericanos era superioridad aérea casi absoluta ya en 1944. Con lo cual, antes del desembarco, hicieron unos bombardeos intensivos sobre Francia para dislocar todo su sistema de comunicaciones, especialmente los ferrocarriles, que en aquella época era el transporte estratégico terrestre. Bueno, esto lo hacían para dificultar que los alemanes pudieran trasladar unidades militares al campo de batalla, que eran las zonas de desembarco, las playas de desembarco. El desembarco de Normandía fue una operación militar muy costosa en vidas de soldados. 45.000 aliados, principalmente norteamericanos e ingleses. Alemanes cayeron unos 30.000 soldados. Y como daño colateral, perdieron la vida unos 12.000 civiles franceses en los bombardeos masivos que apoyaron el desembarco. Bombardeos aéreos masivos que apoyaron el desembarco. Bueno, y la artillería naval también. Pero el esfuerzo principal y la mayoría de las bajas después del desembarco de Normandía lo siguieron llevando los soviéticos porque ingleses y norteamericanos se pararon en el Rin, en la frontera con Alemania, y de allí no se movieron hasta marzo del 45, cuando los soviéticos les entregaron Berlín en bandeja. Me parece lógico que norteamericanos celebren esa victoria, que fue imprescindible para que ganasen la guerra, que les dio el predominio mundial que hoy ostentan.
Los ingleses creo que no tienen tanto que celebrar porque dejaron de ser gran potencia y se han convertido en una especie de colonia norteamericana al perder en la posguerra su dilatado imperio colonial, el de mayor extensión territorial que ha existido en la historia. Los franceses, al reñirse en su territorio la última fase de la guerra, que fue la más destructiva, sufrieron bastantes bajas de población civil y una devastación tremenda muy superior a la que habían sufrido cuando fueron derrotados por Alemania en el 40. Los franceses realmente es que, claro, jugaron a dos barajas. Si ganaban los aliados, pues de Gaulle apresaba a Pétain. Y si ganaba Alemania, pues Pétain apresaba a de Gaulle. De todas formas, después de la guerra, ni de Gaulle, ni Pompidou, ni Giscard d'Estaing celebraron el desembarco de Normandía. Fue Mitterrand el que inició las celebraciones, pues hasta hoy en que Macron ha participado en la ceremonia y ha oficiado de anfitrión. Bueno, la República Alemana, pues no sé tampoco qué pinta por allí, no sé si habrá muertos alemanes en los cementerios, pero a mí me parece que no pinta mucho. España no acude a esta celebración y me parece bien. No intervinimos en la Segunda Guerra Mundial y no tenemos que celebrar nada allí. Lo más curioso de la celebración es que no han invitado a Putin cuando 22 millones de soviéticos, la mayoría rusos, cayeron en esa guerra. Y gracias a ellos pudieron desembarcar y batir a Alemania con un mínimo de bajas los norteamericanos, porque la cara la dieron los soviéticos, como he tratado de explicar anteriormente. No solo eso, sino que han tratado de desprestigiar a Putin como si fuera un Hitler redivivo que amenazaba a Europa. Vamos a ver, que esto lo digan los norteamericanos, que no tuvieron ningún empacho en aliarse con Stalin y le entregaron media Europa, que no se liberó hasta 1990 con la caída del muro de Berlín, 45 años bajo la tiranía comunista soviética, pues hombre, causa un poco de estupor, ¿no? Que nos quieran asustar con Putin cuando ellos pactaron con Stalin, que bueno, en el ranking de los malos de la historia, pues yo creo que era mucho peor que Putin. Bueno, y ahora una anécdota. Hay una historia de espionaje protagonizada por un español, casi la única intervención que tuvo España a través de uno de nuestros compatriotas, que se llama Juan Pujol García. Fue agente doble, condecorado por ingleses y alemanes. Bueno, y les hizo creer a estos últimos, a los alemanes, que se iba a hacer con toda posibilidad el desembarco por el paso de Calais. Aunque en último momento y para mantener su condición de espía doble les dijo que había una posibilidad de que fuese por Normandía. Claro, esto lo dijo cuando los alemanes no tenían tiempo de reaccionar. Bueno, tuvo una vida muy aventurera, se mató a sí mismo, claro, se mató a sí mismo teóricamente porque seguía viviendo para quitarse de en medio de posibles venganzas. En fin, tiene una vida muy curiosa, hay un libro interesante sobre ella. Bueno, utilizó varios alias por el que se le conoce, principalmente porque empleaban los ingleses. Su alias era Garbo y los alemanes le llamaban Arabel o Rufus. Bueno, pues esta fue la única intervención que estuvimos en aquella guerra, que yo creo que en el fondo la perdió toda Europa y creo que Franco hizo una muy buena política manteniéndonos al margen de esa guerra. Magnífica intervención que suscribo completamente, mi coronel, magnífico. ¿Nuestro teniente general quiere apuntar alguna cosa? Por favor. Digo que nada que comentar, que el coronel ha estado completo. Sí. A mí me gustaría apuntar otra pequeña intervención española dentro del tema del despiste sobre el desembarco, y fue la operación Carne Picada, en que los ingleses dejaron un cadáver en las playas de Huelva con información secreta
también para simular que el desembarco iba a ser en Calais, sabiendo que esa información acabaría llegando a los alemanes. Y luego, dentro de la participación soviética, tras el desembarco de Normandía, que les costó horrores a los americanos vencer la resistencia de Normandía y lo que es liberar Francia, los soviéticos lanzaron la Operación Bagration a poco después del desembarco, en las cuales prácticamente machacaron al grupo de ejércitos centro y aislaron al grupo de ejércitos norte en el este, liberando de Bielorrusia, parte de Polonia, ocupando Prusia y por el sur también avanzando bastante. Vamos, fue lo que más machacó a los alemanes más que la parte de Francia. Efectivamente, así es. De hecho, el otro día un diplomático ruso en España, Dmitry Sokolov, comentaba que el 91% de bajas de los alemanes las tuvieron en el frente del este. Y creo que en el frente del desembarco en Normandía un 5%, lo cual da una medida. Y en concreto, los soviéticos destruyeron 661 divisiones del ejército alemán. Estos son datos que hay que aceptar. Por mucho que se ponga Macron ahí a sacar pecho como si fuera un nuevo Napoleón, anda vaya baño que le han dado en estas elecciones europeas, que prácticamente ha tenido que convocar elecciones y disolver en la Asamblea Nacional porque, en fin, va a dejar el país en las puertas de las Olimpiadas, en fin, como un verdadero desastre. Pues muy bien, queridos oyentes, muchísimas gracias a todos los contertulios de esta magnífica mesa de debate. Hemos tratado hoy dos temas interesantísimos con los primeros espadas del mundo cívico-militar. Hemos abordado el tema de la seguridad, cómo queda tras las elecciones, el tema del Valle de los Caídos y también el tema de las celebraciones del desembarco de Normandía. Como ven, queridos oyentes, por favor, compartan estos podcasts, estos audios con todos sus compañeros del mundo cívico-militar, porque desde luego aquí afrontamos la información con rigor y con asuntos que no se abordan en el resto de medios. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos, si Dios quiere, para la semana que viene. Muy buenas tardes.